todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva clase de álgebra lineal, nuestra tercera clase. Espero que hayan visto el videito de sumatorias que les dejé porque vamos a usar un poquito de esto. Entonces, hoy vamos a comenzar con uno de los capítulos principales del curso, que es el capítulo de matrices. Y esa historia comienza con lo siguiente. Para empezar, vamos a fijar un cuerpo, K, ¿sí? Este K gordito es para decir un cuerpo genérico, puede ser cualquier cuerpo, no necesariamente los reales o los complejos, pero la verdad es que en la práctica siempre va a ser los reales o los complejos. Y con esa definición, una matriz de orden m por n, a coeficientes en K, va a ser simplemente una tabla o arreglo rectangular de elementos en este cuerpo, donde van a haber m filas y n columnas. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos a la matriz A, que es un elemento de las matrices de 3 por 3 de los reales, y a coeficientes reales, y que la primera fila es 1, 4, 6, la segunda fila es 2, 3, 8, la tercera fila es 3, 4, 2. Y en general, al conjunto de todas las matrices a valores en K, que tienen orden m por n, lo vamos a notar así, como las matrices de m por n a valores en K. Y cuando m y n sean iguales, como los matemáticos tendemos a tratar de simplificar las notaciones, por no decir que tendemos a ser un poquito flojos, simplemente vamos a notar una sola vez n, ¿cierto? Entonces, cuando haya un solo numerito, quiere decir que las matrices son cuadradas, o sea, el mismo número de filas y de columnas. ¿Ok? Y en tal caso, además vamos a decir que la matriz es cuadrada. ¿Ok? ¿Clara la definición en la casa? Sí. Sí, profe. ¿Clara la definición en la sala? Cara de póker, ¿eh? Está todo muy fácil todavía. Entonces, resulta que cuando tenemos una matriz, a los elementos de la matriz los tenemos que identificar, porque como es un arreglo de elementos, necesitamos identificar sus pedacitos, y el elemento que está en la fila I y en la columna J lo vamos a denotar como A sub IJ. Súper importante que en la notación matricial siempre el primer índice se refiere a la fila y el segundo índice se refiere a la columna. Y con esa lógica, cuando queramos referirnos a una fila completa de A, por ejemplo, a la iésima fila, esa iésima fila la vamos a anotar como A, fila I, porque recuerden que el primero se refiere a la fila, y puntito gordo para decir todo lo que está ahí, todo lo que podría ponerle ahí la matriz. Y de la misma manera, la j-décima columna la vamos a anotar por A, puntito gordo J, entendiendo que ese puntito gordo quiere decir todos los elementos, ¿cierto? Cualquier índice sirve, y sin embargo el índice de la columna está fijo y es igual a J. Entonces, si volvemos a nuestra matriz A, que habíamos definido al principio, si nos preguntamos por el elemento 1, 2, el elemento 1, 2 vale 4. ¿Por qué? Porque es fila 1, columna 2, revisemos, fila 1, columna 2, efectivamente me da el 4. De la misma manera, si yo le pregunto, oye, quiero la columna 3, ¿cómo la noto? La denoto diciendo quiero todas las filas de la columna 3, y eso quiere decir esto que está acá, y es efectivamente lo mismo que lo que tengo ahí. Y por último, si quiero sacar la fila 2, entonces digo, mira, quiero los que tienen índice 2 y después cualquier cosa, y esos son estos bichitos que están aquí. ¿Sí? Que corresponde a lo que está ahí en la fila 2. ¿Estamos clarines en la casa? Sí, profe. Sí, profe. Sí. ¿Escuché una pregunta adelante? No, todo bien, profe. Estamos joya. Okay. Acabo de abrir el chat, y veo unos mensajes de Cristian para Simón. No sé si eran para todos, pero bueno, está en el chat para todos, así que supongo que sí. Ok, ya, entonces, si yo le pregunto, por ejemplo, a Anaís, ¿me escucha Anaís? Sí, profe. Cuéntame, Anaís, ¿cuál es el elemento 2, 2 de la matriz? ¿Cuál es A sub 2, 2? El 3. Muy bien, Anaís. Ya, Simón, aprovechemos que está acá bien fuerte para que tus compañeros escuchen. Si te pregunto, ¿cuáles son los índices de este elemento que está aquí? ¿Cómo te referirías a ese elemento que está ahí? Fila 3, columna 3.
Ya, ¿y eso cómo se escribe, Matías? A sub 3. A sub 3, 3. Álgebra lineal. Adelante, adelante. Hola, de lejitos nos vemos todos más bonitos. Vaya, acaba de llegar Catalina Bravo y Martín. ¿Qué les parece? Hay que entretenerlo, ¿ah? Qué entrete, casi. Ya. Ok. Muy bien. Ya que estamos empezando con un tema nuevo, le vamos a hacer un mini resumen a Catalina y Martín. Que Martín llegó sin un violín, pero no importa. Y de lo que estamos hablando hoy día estamos hablando de matrices. ¿Qué son las matrices? Son cajitas o arreglos rectangulares donde yo pongo elementos de un cuerpo, ¿ya? Típicamente ese cuerpo van a ser los reales y los complejos, pero realmente podría ser cualquier cuerpo. Por ejemplo, podrían ser los racionales sin ningún problema. Y en general, las matrices van a tener filas, que son las que están acostaditas, van a tener columnas, que son las que están de pie, por supuesto, como las columnas de los templos de la antigüedad, así uno no se olvida nunca. Y los elementos dentro de una matriz, yo me voy a referir a ellos diciendo el nombre de la matriz y poniéndole subíndices. Entonces, por ejemplo, veíamos recién con Matías que este que está acá era A sub 3, 3, porque es el elemento de la fila 3, columna 3. ¿Ya? Con los índices siempre me voy a referir primero a la fila y luego a la columna. Simón, tiene la mano arriba, como en los viejos tiempos. Hay que tener cuidado, ustedes que piensan que solo tienen que dar en su mano arriba, no, también ahora acá sirve el modo a la antigua. Ya. Bien. Y hoy día en una clase de terminología hay un montón de nombres que nos tenemos que aprender. El primero de ellos es que cuando yo tengo una matriz de 1 por n, ¿qué significa ese 1, Simón? Es una fila y n columnas. Muy bien, Simón. Entonces, cuando tengo una matriz de una fila y n columnas, ahí vienen como le llamamos vectores fila. Sí, le ponemos ese nombre. Yo sé que a lo mejor ustedes han escuchado la palabra vector, ¿cierto? En física, pero para nosotros un vector fila va a ser simplemente una matriz que tiene una sola fila. Y de la misma manera, a un vector que tiene m filas pero una columna, ahí como lo llamamos, todos juntos, vectores columna. Y en particular, cuando yo digo la iésima fila de una matriz, eso es un vector fila, y obviamente la j-ésima columna de una matriz es un vector columna. Si volvemos atrás un poquito, nos damos cuenta, ahí tenemos un vector columna, ¿sí? Ahí tenemos un vector fila. Pero, ¿qué es lo importante entender? Que los vectores como objeto matemático son un caso particular de las matrices. ¿Sí? Ya. Ahora, como los vectores resultan ser unidimensionales, ¿cierto? En el sentido de que si ustedes los miran, son flaquitos, ¿cierto? O son bajitos, no son gorditos como las matrices. Entonces, acá, para un vector, yo no necesito dos índices para describir su elemento, porque simplemente yo puedo decir este es el primero, este es el segundo, este es el tercero. En cambio, en las matrices no. En las matrices, si yo las miro, yo digo, bueno, este tipo es el tercero o este tipo es el tercero. ¿Cierto? O este tipo es el segundo o este tipo es el segundo. Entonces, en las matrices yo necesito fila y columna, entonces tengo dos índices, tengo dos direcciones de movimiento. En los vectores, que son elementos unidimensionales, que son elementos flacos, necesito solamente un índice, y es por eso que cuando tenga vectores, a sus elementos, ya sean columnas o filas, los voy a anotar simplemente como A sub i. Y en general, en cualquier libro de álgebra lineal, ustedes se van a dar cuenta que a las matrices cortitas las nombramos con letras mayúsculas, y a los vectores típicamente los nombramos con letras minúsculas, porque son más chiquititos, entonces tienen letras más chiquititas. Siguiendo con esta enorme introducción de terminología, al conjunto de todos los vectores columna van a ser especiales para nosotros, ¿ya? Y eso solamente porque nosotros hacemos las cosas con la convención de las columnas. Algunas vez me contaban que los rusos lo hacen con filas, entonces si ustedes agarran un libro que venga a Rusia, van a hablar más de vectores filas, nosotros hablamos más de vectores columna en Occidente. Y al conjunto de todos los vectores columna de tamaño n va a ser muy especial para nosotros y le vamos a llamar K a la n. Moralmente, K a la n es lo mismo que las matrices, ¿cierto?, de n filas por una columna, a coeficiente en K,
pero no necesitamos anotar todo eso porque solamente queremos acordarnos que es con respecto a K y con respecto a N, entonces reducimos la anotación a eso que está ahí. ¿Ok? Pero es el mismo conjunto de nuevo, súper importante, los vectores son solo un caso particular de las matrices. Y por último, como les digo, salvo que yo les diga explícitamente vector fila, si yo digo vector estoy pensando en un vector columna. ¿Ok? Ya. Cuando uno define un objeto en matemática, y esto es importante, acabamos de introducir un objeto nuevo, tenemos que, primero que todo, empezar como a conocerlo y a ver cuántos son iguales. Tenemos que definir la noción de que dos matrices sean iguales. Sí, porque ustedes saben, ¿cierto?, qué significa que dos números sean iguales. Que dos números sean iguales, uno lo puede entender diciendo, mira, la diferencia de ellos es 0, ¿cierto? Sin embargo, dos matrices, como son objetos nuevos, cuando yo digo, mira, la matriz A igual a la matriz B, bueno, ¿qué significa eso? Tengo que darle un sentido. Y acá de nuevo volvemos a la discusión sobre la suma de polinomio y la suma del polinomio evaluado. ¿Se acuerdan, no? Que discutimos de eso en la clase pasada. ¿En qué sentido? En que ese signo igual que está ahí, este signo igual que está acá, son gráficamente iguales, pero tienen un significado distinto. Este igual que está aquí entre dos matrices es la igualdad de matrices. ¿Y qué va a significar? Va a decir, mira, yo tengo que dos matrices son iguales, primero, si tienen igual número de filas e igual número de columnas. ¿Ok? Una cosa básica, que tengan la misma forma. Pero después de eso, además le voy a agregar que para cualquier fila y cualquier columna, si yo miro el elemento que está en la fila I y la columna J, sea igual para las dos. O sea, uno puede decir que las matrices son iguales, sí, solo sí, son iguales componente a componente. ¿Sí? Mismos tamaños y además igualdad componente a componente. Entonces, cuando yo escribo esa expresión de ahí, significa todo lo que está acá. Bien, ¿cómo vamos en las casas? Chiquillos, no piensen que ahora porque tienen competencia tridimensional los quiero menos. ¿Todo bien, Bien, profe? profe, ¿podría dar un ejemplo de eso? ¿De dos matrices iguales? Sí. Bueno, es que es muy simple, ¿eh? En el sentido de que, por ejemplo, miren, si yo les digo la matriz 1, 1, 1, 0, 0, 0, ¿sí? Una matriz medio fome, pero así son siempre los ejemplos improvisados medio fome, eso claramente es distinto a la matriz 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque son de distinto tamaño, entonces no son iguales. Viola la primera condición. Pero después yo podría tener, de nuevo, decir, entonces para que sean iguales, yo podría definir esa noción, mira, las matrices van a ser iguales cuando tengan la misma forma, ¿sí? Pero eso haría cosas como que estas cosas fueran iguales. Y uno las mira y como que da la sensación que no son iguales tampoco, o que no es una buena noción de igualdad. Esto es re importante, no se olviden, los objetos matemáticos los introducimos, las definiciones son arbitrarias. Estamos definiendo la igualdad de matrices diciendo, mira, que sean iguales tienen que tener la misma forma, pero además tienen que tener los mismos elementos. ¿Ok? Pero es una definición arbitraria. Ahora, ¿qué es lo que pasa y por qué nos quedamos con algunas definiciones arbitrarias y no con otras? Bueno, porque hay unas que son útiles y otras que no. Hay unas que dan sentido a lo que hacemos después y otras que no sirven para nada. ¿Ok? Y finalmente la matriz 1, 1, 1, 0, 0, 0 va a ser igual a la matriz A, 0, 0, 0. Para que ocurra eso, porque bueno, obviamente si A vale 1, cumple la definición, pero yo puedo decir que esto va a ser cierto si, solo si A vale 1. Para hacerlo un poquito más interesante el ejemplo, para que no sea tan poco. ¿Sí? Tienen la misma dimensión, las mismas filas, la misma cantidad de columnas, pero además, elemento a elemento, si yo me paro en el elemento 1, 2, fila 1, columna 2, y miro también el elemento fila 1, columna 2, y digo, mira, A, y acá vale 1. Para que esos sean iguales, A tiene que valer 1. Así que es cierto, si A vale 1, estas dos matrices son iguales, y si estas dos matrices son iguales, por definición, eso significa que A vale 1. ¿Ok? ¿Cómo quedamos con ese ejemplo? Ahí en la casa, al otro lado. Bien, profe. Ya, excelente, Nicolás. Y ahora empezamos a jugar con las matrices. Entonces, vamos a definir una operación que afecta a un vector. ¿Ya? Y es una operación bien curiosa, porque es una operación que agarra un vector fila y lo convierte en vector columna, o agarra un vector columna y lo convierte en vector fila. Entonces, de alguna manera, agarra un vector y lo saca de su mundo. ¿Me entienden? No, es como el espejo, por así decirlo. ¿Sí? Nos tira al otro lado del espejo. Y es re sencillo, se lo voy a mostrar con un monito y después leemos la definición. En el caso de un vector columna, 1, 2, 3 traspuesto, va a ser el mismo vector pero acostadito. Y en el caso de un vector fila,
perdón, 1, 2, 3, traspuesto va a ser el mismo vector, pero de pie. Si ustedes quieren transponer es acostarse o ponerse de pie. Y la forma es una especie de reflexión con respecto a este eje. ¿Sí? ¿Están de acuerdo, no? Como que si yo agarrara este tipo y lo reflectara hacia acá, así, lo girara así, como cuando uno mueve la cama, ¿cierto? Dejando fija esta parte, porque esa es la parte de la cabecera, uno se quieta la cabecera, ¿cierto? Y la gira la cama. De la misma forma, si hiciéramos eso, es lo que hace la transposición a un vector columna o fila. Ahora, matemáticamente, ¿cómo digo eso? Bueno, miren, cuando yo tengo un vector o yo tengo una matriz y quiero definir una nueva matriz, un nuevo vector, lo que yo tengo que hacer es definir sus componentes. ¿Sí? Su tamaño y sus componentes. Entonces yo digo, mira, el vector fila va a tener el mismo tamaño, perdón, el vector traspuesto va a tener el mismo tamaño que el original, pero en el caso que partamos de una columna, entonces me va a generar un vector fila. Y en caso que partamos de una fila, me genera una columna, ¿ya? Y sus componentes, ahora digo cómo va a ser cada componente, voy a decir, mira, la componente del vector traspuesto, estoy partiendo desde un vector columna en este caso. Tengo mi vector columna, que se llama B, entonces su traspuesto va a ser un vector fila, y fíjense que su traspuesto tiene una fila y varias columnas. ¿Sí? Porque es un vector fila. La iésima posición va a ser lo que estaba en la iésima fila de la columna 1. O sea, lo que les decía, lo que está acá en la segunda posición es lo que está acá segundo, lo que está acá tercero, lo que está acá tercero. Si hubieran más componentes, sí. ¿Ok? ¿Quedó claro el ejercicio de transponer? Es sencillo. Entonces, acá les doy otro ejemplo más. Por ejemplo, el vector 1, 1, 2, 4, si lo transpongo, obtengo esto que está acá. ¿Sí? Lo que les decía, lo dejo de quieto y tiro ese para allá. ¿Cierto? Y como en las películas, cuando giran la nave, ¿cierto? Todos quedan como colgando. Pasa lo mismo. Y viceversa. Y acá introducimos ahora la siguiente noción de operación para matrices. No por nada estuvimos trabajando en estructura algebraica la semana pasada. La idea básica es que ahora las matrices que le acabamos de introducir como un nuevo conjunto, ¿cierto?, de objetos matemáticos, a este conjunto de objetos matemáticos les vamos a definir leyes de composición interna. Entonces, miren, si yo tengo dos matrices que tienen la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas, m filas y n columnas, vamos a poder definir la matriz A más B. De nuevo, ese más que está aquí puede ser igual al más que está acá, pero no significa lo mismo. Y este más que está aquí yo le tengo que dar contenido, porque por ahora no sé lo que es. ¿Cierto? Si yo tapara eso, así, para que no vea nada, ¿qué significa A más B para matrices? Chuta, es como que les dijera qué significa A más B para una casa y un auto. Bueno, tengo que definirlo, tengo que darle contenido. Y de nuevo, esta definición es arbitraria, pero obviamente vamos a una definición que en el largo plazo nos sea útil y significativa. ¿Y cuál va a ser esa definición? Decir, mira, primero que todo, la matriz A más B va a ser un elemento del mismo tamaño. ¿Sí? Del mismo espacio. Va a ser una ley de composición interna. Y después, el elemento IJ de la matriz, ¿sí? Lo que está en la fila I columna J, va a ser la suma de lo que estaba en la fila I columna J de A, más lo que estaba en la matriz B en la fila I y columna J. O sea, lo que le estoy tratando de decir es que esta suma de matrices la voy a definir componente a componente. ¿Sí? En cada espacio, miren, vamos a hacer un ejemplo simple acá. Entonces, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, más 5, 6, 7, 8, eso va a ser igual a, en este espacio, que es el 1, 1, tengo que sumar lo que esté en el 1, 1 de acá, más el 1, 1 de ahí, o sea, 6. En el de al lado, tengo que sumar eso más eso, o sea, 8. Acá abajo, este más este, o sea, 10, y acá 12. ¿Ok? Súper sencillo, en términos operacionales la suma matriz es muy, muy agradable. Acá tenemos un ejemplito un poquito más grande. Si se fijan, tenemos una matriz de 4 filas y 3 columnas, otra matriz de 4 filas y 3 columnas. La sumo, obtengo una matriz de 1, 2, 3, 4 filas y 1, 2, 3 columnas. Y en cada posición
está la suma de lo que estaba en la misma posición acá, más acá. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Vamos como bien o no? Bien, profe. ¿Sí? ¿Ninguna duda? ¿No? ¿Está bien? Súper duper. Oye, está funcionando impecable, ¿eh? En cuanto a la ejecución misma, me refiero a los de la casa, ven y escuchan bien, ¿no? Sí, sin problema. Sí, Todo bien, profe. profe. Excelente, ya, súper. Ya. Y aquí es donde la cosa se pone entretenida, porque vamos a demostrar que si yo tomo las matrices de n filas y m columnas, perdón, al revés, de m filas y n columnas, y los doto de esta operación más que acabo de definir, eso me forma un grupo abeliano. En particular, ese grupo abeliano tiene un elemento neutro, que es lo que vamos a llamar la matriz 0, que se fijar en un 0 gordito, y ese 0 gordito se fabrica poniéndole 0 a todas las componentes. ¿Ok? Ya. ¿Nos lanzamos con la demostración? Entonces, cuando yo quiero probar que algo es grupo, entonces voy a colocar acá, tenemos que probar 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? A ver si se acuerdan. Más es, para que sea grupo, que cumple la ley de composición interna. Tiene que ser Asociativa. asociativa, muy bien. Después, tiene que existir un neutro. Acá incluso nos soplan cuál es, pero tenemos que verificarlo. ¿Qué más tiene que pasar para que sea grupo? Tiene que existir inverso. ¿Cierto? A posteriori, estos son únicos. Entonces uno podría colocar ahí, existe un único. Y por último, para que sea abeliano, tiene que ser ¿Conmutativo? Conmutativa la suma. excelente. Entonces, nos lanzamos. Miren, voy a partir por la más fácil de todas, por la existencia de neutro. Entonces, 0 es neutro. ¿Cómo pruebo yo que algo es neutro, Cata Bravo? ¿Qué tengo que probar? Queda la otra cosa. Que al juntarlo con otra cosa, quede la otra cosa, ¿cierto? Sí. Muy bien, eso no sé si alcanzaban a escucharla, por eso lo repetí. Tienen que hablar más fuertecito, así lo escuchan. Si el micrófono este es súper sensible. Alguna vez hice clases con él y escuchaban a mi guagua toda la clase. Ya. Bueno, no es tan guagua, tiene 2 años, pero... Bueno, y por eso yo era más fuerte todavía. Ya, estoy pelando a mi hijo en vivo, qué horror. Ya. Entonces, queremos probar que es neutro, y para eso tenemos que ver que si lo agregamos a cualquier cosa, queda cualquier cosa. Así que vamos a decir sea un elemento de nuestro conjunto. Ya, es la única vez que lo voy a escribir tan detallado, después seguramente me va a ganar la flojera, pero una vez hagámoslo bien, tomamos una matriz, ¿cierto?, en nuestro conjunto, y tenemos que demostrar lo siguiente. Por demostrar que si yo a la matriz A le agrego este elemento 0, eso me da lo mismo que 0 más la matriz A, y eso me da la matriz A. ¿Ok? Y qué es lo interesante, que este igual que está acá es el igual de las matrices, y ya sé que eso qué significa. El igual de las matrices significa, ¿cierto?, que tienen la misma forma y además las mismas componentes. El hecho de que tienen la misma forma es gratis, porque la suma de matrices se define así, es algo que no cambia la forma de la matriz, ¿cierto? Así que todo lo que tenemos que verificar es que tenga las mismas en la casa. No, pues eso justamente es lo que necesitamos verificar, porque sabemos que tiene la misma cantidad de filas y la misma cantidad de columnas. Pero ¿cuál es la otra condición para que sean iguales esta matriz que está acá con esta matriz que está acá? ¿Que tienen que ser iguales término a término? Iguales a término o componente a componente. Muy bien, Sofía. Entonces, y aquí viene una de las preguntas fundamentales, y no sé, puede que ustedes sean mucho más rápidos que yo, pero en mi época de la tierna inocencia, cuando estudiaba estas cosas, por primera vez uno dice, pero yo no sé cuántas filas ni cuántas columnas tiene la matriz.
¿Cómo voy a ir probando uno por uno que son iguales? ¿Qué hacemos en ese caso, en que no sabemos? ¿Cómo se hace una demostración en un caso general? Son preguntas que podrían tener, no son preguntas tan... Son preguntas naturales, digámoslo, sobre todo cuando uno tiene la fuente de ustedes. Entonces, la respuesta a esa pregunta es la siguiente. Cuando yo estoy enfrentado a una demostración genérica, tengo que proceder con argumentos genéricos. Pero eso no significa que no pueda fijar ideas. Por ejemplo, yo me puedo decir, miren, sea I que pertenece a 1 hasta M y un J que pertenece de 1 hasta N. Entonces, lo que acabo de hacer ahí es decir, mira, voy a fijar una fila, voy a fijar una columna y voy a mirar teóricamente en el abstracto y en general qué hay dentro de esa posición en las matrices que creo que sean iguales. Entonces, si yo miro la matriz A más este 0 gordito y miro su componente IJ, ¿cuánto vale eso? Esa es la pregunta que yo me tengo que hacer. Bueno, por definición de la suma de matrices, cuando yo miro la componente IJ de la suma, eso es la componente IJ del primero, más la componente IJ del segundo. No sé si están de acuerdo. Ya. Y ahora, Martín, sin un violín, ¿cuál es la componente IJ de esta matriz que está acá? ¿Cuánto vale eso? Cero. Pero el cero del cuerpo, eso es lo bonito, ¿cierto? Pensemos el cero de los reales, porque así lo construimos. Dijimos, mira, la matriz cero gordito va a ser el cero del cuerpo, en todas sus componentes. Así que esto va a ser igual a IJ más 0. Y otra cosa importante, ese más de ahí es el más de las matrices, pero este más aquí, ¿qué más es? Es el más del cuerpo. Cuando estamos trabajando componente a componente, a mí me gusta pensar que las matrices son como un segundo piso. Pero cuando nos metemos componente a componente es como agarrar el componente chum, y bajarlo al primer piso, a ese piso que ya conocemos, que es el de la suma de cuerpo, la suma de números reales o eventualmente de números complejos. ¿Ok? Entonces, es el más del cuerpo, por supuesto que este también es el más del cuerpo. Si ustedes quieren, esto es por definición, ¿cierto? La suma, la componente IJ de la suma se define como la suma de las componentes IJ de cada sumando. Y ahora, Sofía, ¿cuánto vale, cuál es el resultado que nos da esto que está acá? AIJ más 0, ¿cuánto nos da? AIJ, porque 0 es justamente el neutro del cuerpo. Pero AIJ es obviamente el elemento IJ de la matriz A, o sea, fíjense, para cualquier I y para cualquier J, si yo miro el elemento IJ de esta matriz, de la matriz A más 0 gordito, es igual a el elemento IJ de la matriz A. ¿Qué significa eso? Entonces, que la matriz A más 0 gordito es exactamente igual a la matriz A. ¿Por qué? Porque tienen la misma forma, y cuando yo me pregunté por una componente cualquiera, era exactamente igual a la componente cualquiera de la otra. Sí. Sí. La de igualdad de matrices tiene dos componentes. Una que siempre es media gratuita, y es que tenga la misma forma, y eso es como natural, o sea, es fácil de chequear, digamos. Pero después, la que siempre un poquito más, que da más trabajo, es que tengan los mismos elementos en cada posición. Ahora, en este caso, como yo sé que la suma de matrices de igual tamaño me produce otra de igual tamaño por definición, ese primer chequeo de que tienen el mismo número de filas y de columnas sale gratis, no hay que hacerlo. Ya. Ok, con eso probamos. Adelante. ¿Sí? Sí, ya me surgió una duda con respecto a la suma de matrices. Es que Sí. si yo quiero sumar dos matrices, pero que no tienen la misma cantidad de componentes, o sea, la misma cantidad de filas y de columnas, ¿no se puede? No está definido. Okay. Es súper buena tu pregunta, Sofía. Porque, y eso es importante. Miren, volvamos atrás un segundo.
¿Cuándo yo puedo sumar matrices? La definición es súper clara. Dice, mire, tome dos matrices del mismo tamaño. Entonces usted puede construir otra matriz del mismo tamaño. ¿Se fijan? Ah, Es ok, el... verdad. Sí, no, y no es por ser majadero, al revés. Lo que pasa es que una de las dificultades importantes que tienen los jóvenes estudiantes de matemáticas es que se olvidan de las definiciones. Y por lo mismo a veces se les producen confusiones y errores. Entonces es súper importante cuando ustedes tengan una duda como esa, volver a la definición y chequear qué es lo que dice, porque típicamente las definiciones, si bien son arbitrarias, tratan de ser muy claras. ¿Sí? O sea, una definición que no fuera clara no sobreviviría al paso del tiempo en matemáticas. Ok. Ya, entonces, pregunto, con esto que probamos acá, ¿estamos listos con el hecho de que 0 sea el 0 gordito sea el neutro? ¿O hay que probar algo más? Hay que hacerlo en el otro orden, nos dice Simón, efectivamente, porque a priori no sabemos que esta suma conmute. Entonces, si no conmuta, no tendría por qué ser cierto que A más 0 gordito fuera igual a 0 gordito más A. ¿Ok? Entonces, eso no lo voy a hacer yo. Háganlo ustedes, que hagan ustedes, pero además porque vamos a probar que la operación sí conmuta, entonces es redundante. De hecho, lo siguiente que vamos a probar es la conmutatividad. ¿Ok? Más es conmutativa. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero probar? ¿Qué significa que la operación sea conmutativa? A ver si alguien de la casa nos ayuda. Que da lo mismo el orden. Que da lo mismo el orden, o sea, con un poquito más cariño yo diría que para toda A y B en las matrices se cumple que A más B es igual a B más A. Fíjense que ya el tamaño de las matrices se me olvidó, pero obviamente seguimos trabajando con el mismo tamaño. Entonces, lo primero, si yo quiero probar la igualdad de esas dos matrices, ¿qué es lo primero que tengo que chequear? La cantidad de componentes, o sea, que tenga el mismo número de filas y el mismo número de columnas, o sea, que sean de la misma forma, pero en este caso, ¿por qué eso lo sabemos al tiro? ¿Por qué sabemos que A más B tiene la misma forma que B más A? Porque lo definió arriba. O sea, no lo definí yo, pero bueno, digamos, sí, ahora en esta clase yo introduje la definición, pero en realidad es porque la suma no cambia el tamaño. Y si A y B partieron teniendo el mismo tamaño, A más B o B más A van a tener el mismo tamaño. Eso es por definición. La suma no nos cambia el tamaño. Y dicho eso, solamente tenemos que chequear que sean iguales componente a componente. Entonces, de nuevo, si yo quiero hacer eso en general, yo me digo sea un I y un J, ¿cierto? Donde tienen que estar, ¿cierto? I entre 1 y M, J entre 1 y N. Ya lo ves. Y bien sea I que pertenece a 1M, J que pertenece a 1N. Y lo que yo quiero demostrar es que la componente IJ de esa matriz es igual a la componente IJ de esa matriz. ¿Cierto? Entonces yo me pregunto, bueno, ¿cuánto vale la componente IJ de la primera matriz? En efecto, si yo miro A más B y J, eso por definición vale, Matías. ¿Cuánto vale la componente IJ de la suma de A más B? A ver, ¿quién lo rescata? A y J más B y J. ¿Sí? Recuerden, siempre la suma se define componente a componente. ¿Y cuál es la gracia? Ahora sí, Matías, cuéntanos. Ese más es el más de las matrices. Este más que está acá es el más de las matrices. No, pues el más del cuerpo.
Y en el cuerpo, ¿cómo es esta operación, Cata? ¿Cómo son las sumas en los cuerpos? Reformula la pregunta, va a hacerla más específica. La pregunta es la siguiente. Si este es el más, ¿cierto?, de un cuerpo, o sea, es la primera operación de un cuerpo, ¿cierto? ¿Esa operación es conmutativa? En los reales, piénsalo. En los reales, ¿la suma es conmutativa? Entonces, en un cuerpo siempre lo que llamamos suma, recuerden que estoy diciendo suma en general, un poquito en abstracto. En un cuerpo cualquiera, suma es lo que le llamamos, lo que dijimos, la primera operación que cumplía, para la cual el cuerpo era el grupo abeliano, y multiplicación o por en la segunda operación, que era esencialmente casi lo mismo, salvo que había uno que no tenía inverso. ¿Se acuerdan? Entonces, como justamente este es el más del cuerpo, y en el cuerpo la suma es conmutativa, yo acá tengo todo el derecho del mundo a escribir que es lo mismo que BIJ más AIJ. Pero, ¿qué es lo bonito? Que escrito así, yo me puedo decir, ah, pero mira, esto es la componente IJ de una matriz sumado con la componente IJ de otra matriz. Eso, por definición, es tomar la primera matriz, agregarle la segunda y después componente IJ. No sé si están de acuerdo. Entonces, fíjense lo lindo. Nosotros queríamos probar esto para las matrices, que es en el segundo piso, y lo que hicimos, al bajarlo con las componentes al primer piso, usar que la propiedad es cierta en el cuerpo, o en los reales, en los complejos. Y con eso tengo que componente a componente, fíjense cómo es A más B y B más A. Son iguales porque la componente IJ de A más B es igual a la componente IJ de B más A. Así que ahí tenemos que la propiedad, que la suma es conmutativa, así que efectivamente ya no necesitamos probar que 0 más, gordito más A da A, porque sabemos que conmuta. ¿Profe? Sí. ¿Y no puede dar un ejemplo de cuando no sea conmutativa? Lo vimos, pues acuérdense la semana pasada cuando vimos la composición de funciones. La composición de funciones es Ah, asociativa, verdad, es conmutativa. verdad, con la composición. Sí, perdón. Sí, sí, lo que pasa es que la mayoría de las cosas concretas que ustedes conocen conmutan, pues, se portan bien. Entonces, si uno quiere encontrar cosas más raras, lo más a mano es la composición de funciones. Ok. Entonces, ahora nos falta probar dos cosas para que nuestra suma de matrices para que las matrices con la suma sean efectivamente un grupo abeliano, que es la asociatividad y la existencia de inversos. ¿Ya? La asociatividad se la puede dejar de tarea, y ahora yo solo voy a hacer la existencia de inverso y lo voy a hacer con trampa en el siguiente sentido, miren. En el sentido de que les voy a proponer, no, de hecho, mejor que eso, vamos a encontrar cuál es el inverso, ¿ya? Entonces, inversos. Iba a hacer trampa, pero mejor sin trampa. Entonces, si existen inversos, yo no sé si existen, eso es lo primero. Yo no sé si existen, yo tengo que demostrar que existen. ¿Ya? Pero si existiera un inverso para la suma, tendría que pasar esto. Tendría que pasar que cuando yo agarro la matriz A y le sumo esa desconocida, que es su inversa para la suma, ¿eso cuánto nos tiene que dar? El elemento neutro. El neutro. ¿Y cómo se llama el elemento neutro en este caso? 0. Ah, pero con cariño, el cero gordito, ¿no ven que si no se nos confunde con el cero del cuerpo? Cero gordito, ¿cierto? Entonces yo miro y digo, bueno, si yo quiero que eso ocurra, lo primero que me doy cuenta es que el inverso de X tiene que tener el mismo tamaño, para poder sumárselo. Eso no tiene ningún misterio. Y después tiene que ocurrir que estas dos cosas tienen que ser iguales componente a componente, ¿no? ¿Están de acuerdo? Entonces tendría que ocurrir lo siguiente, tendría que ocurrir que el elemento IJ tiene que ser el elemento IJ de la matriz 0 gordito. ¿Pero cuánto vale el elemento IJ de la matriz 0 gordito, Martín? ¿Cuánto vale el elemento IJ de la matriz 0 gordito? 0, muy bien. Entonces, lo que tiene que pasar es que el elemento IJ de la matriz A más X valga 0. ¿Ok?
Pero yo te pregunto, Matías, ¿cuánto vale el elemento IJ de la matriz A más X? ¿Cuánto vale esto que está acá? Lo voy a escribir. A más X y J, ¿eso es igual a qué cosa? Muy bien. X y J, excelente. ¿Y eso cuánto nos tiene que dar, Simón? 0, miren, impongámoslo. Lo voy a colocar ahí, imponiendo. Y para que ocurra eso, entonces, ¿cuánto tiene que valer X y J? Menos a su IJ, ¿cierto? Muy bien, Martín, muy bien. Entonces, ¿qué es lo bonito? Que acá, cuando yo escribo menos, lo hago insistiendo que en nuestra cabeza el cuerpo son los reales. Pero en general lo que estoy tratando de decir, recuerden que el inverso, en el cuerpo K, nosotros estamos siempre trabajando en un cuerpo K. En este cuerpo K dijimos que notacionalmente la primera operación, la que lo hacía el grupo abeliano, se iba a llamar suma, ¿cierto? Y notacionalmente dijimos que el inverso para esa operación lo íbamos a notar como menos el elemento. Entonces acá justamente lo que yo quiero es el inverso para ese elemento del cuerpo, así que pongo menos su elemento. ¿Sí? Ahora, si volvemos a la más tierna infancia, es como decir, pasé ese restando, pero no, es otra cosa lo que estoy haciendo. En la práctica pasé ese restando, pero hay un formalismo que nosotros ya conocemos que nos permite hacer eso, ¿ok? Dicho de otra forma, ustedes podrían mirar esto y decir, mira, ahí tengo una ecuación, y yo sé que en un grupo, como el cuerpo en particular es un grupo para la suma, para su primera operación, este elemento acá es cancelable. Y entonces escribo la solución de esa ecuación que tengo ahí. Pero en resumen, así, X es igual a una matriz que yo voy a llamar menos A. Y por menos A, fíjense, la matriz menos A, su componente IJ, va a ser igual al elemento de la componente IJ de A con signo menos. O tomado inverso, para ser preciso y formal. ¿Se fijan? Entonces, esta es la trampa que yo les podría haber hecho y decirles, miren, ¿saben qué? Les voy a proponer que el inverso está dado por esto de acá, y después probamos que sirve. Acá lo hicimos al revés, dijimos, miren, supongamos que existe, y la gracia es que como pudimos encontrarlo, pudimos resolver la ecuación que lo proponía, encontramos cuál era el inverso, ¿ya? Ahora, si ustedes quieren hacerlo también de la otra forma, tiene la gracia que se saltan el supongamos que existe, y dicen simplemente, mira, propongo, este es mi candidato a ser inverso, y mostramos que satisface la propiedad y cuando yo se lo agrego a A, me da el elemento neutro. ¿Ok? Así que en resumen, la asociatividad es ejercicio, pero con eso habríamos probado que esta nueva familia de elementos, este nuevo conjunto de objetos llamado matrices, cuando yo le agrego esta nueva operación llamada suma de matrices, eso se convierte en un grupo abeliano cuyo elemento neutro es esta matriz 0, ¿cierto? Que ya nunca más voy a hablar del 0 gordito, simplemente voy a hablar de la matriz 0. ¿Y quién es la matriz 0? Es la matriz que en todas sus componentes vale 0, ¿cierto? ¿Y la matriz menos A cuál es? Bueno, la que en todas sus componentes tiene menos el elemento que tiene A. Y todo funciona bien. Ok. Pero resulta que las matrices no solamente se pueden sumar, sino que las matrices, como son cajas, tienen más cosas que uno le puede hacer. Y la primera de ellas es que si yo tengo una matriz cualquiera, de cualquier tamaño, y yo tengo un elemento en K, en el minuto que nos saltamos desde del cuerpo a las matrices, a los elementos del cuerpo le vamos a llamar escalares. Tal como en física hablan cierto de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales, de la misma manera a los elementos del cuerpo le vamos a llamar escalares y vamos a definir la noción de multiplicar por un escalar. Y multiplicar por un escalar me va a producir una nueva matriz, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un escalar K y una matriz A, la multiplicación de K por A la voy a anotar así, y eso es una nueva matriz, y yo tengo que darle significado a esa matriz. ¿Y cómo se lo voy a decir? Se lo voy a dar de la siguiente manera, voy a decir, mira, va a tener el mismo tamaño, y la componente IJ de la matriz KA es esencialmente K veces
la componente IJ de la matriz A. ¿Ok? Entonces, un ejemplo muy sencillo, si yo tengo esta matriz que está acá, y yo la quiero multiplicar por 3, eso significa que voy a tomar mi matriz y en cada elemento lo voy a multiplicar por 3 y voy a producir esto que está. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo interesante? Que uno puede demostrar, ¿cierto? Por inducción, lo voy a escribir como ejercicio. Por inducción, si ustedes quieren, si K es natural, K veces A es igual a A más A más A, puntito, 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 más A, K veces. Entonces, 3 veces A es A más A más A. 2 veces A es A más A. O sea, tiene... de nuevo, la multiplicación para escalar ya la podría haber definido de cualquier manera. ¿Pero por qué la defino de esta? Porque de esta manera es consistente con la idea que uno ya tiene de cómo se portan los números. Ok. Ya. Estamos justitos con la hora. Así que no voy a darle más vuelta a la multiplicación por escalar y voy a introducir la siguiente operación que se puede hacer con matrices. Y la siguiente operación que se puede hacer con matrices es la de tomar dos vectores, ¿ok? Dos vectores columnas, y esos dos vectores columnas se van a poder multiplicar entre sí, de alguna manera. No es la multiplicación a la que estaríamos acostumbrados, sino que es algo que se llama el producto interno de vectores. ¿Y por qué no es la multiplicación a la que estamos acostumbrados? Porque la multiplicación yo tomo dos elementos de un cuerpo y obtengo un cuerpo, tomo dos reales y obtengo un real. Acá no, acá yo voy a tomar dos vectores y voy a obtener un escalar. Entonces no es una ley de composición interna este producto interno, aunque su nombre sea engañador, en el sentido de que está definida a partir de K a la N, plus K a la N y toma valores en K. De hecho, después vamos a discutir la fórmula, pero solo quiero decirle que si anotamos el producto escalar con estos corchetitos, uno puede pensar que corchetitos es una función que está definido en K a la N plus K a la N, o sea, toma dos elementos de K a la N y los manda a K. Ahora, ¿cómo los transforma acá? ¿Cómo yo transformo estos dos vectores en un, digamos, en un número, en un escalar? Bueno, mi elemento A es A1, A2, hasta AN. Mi vector B es B1, B2, hasta Bn. Y lo que va a hacer el producto interno es decir, multiplíquense con el que tienen al frente y después sumen todas esas multiplicaciones. Y para eso vamos a usar esta notación de sumatoria. Espero que les sea familiar del videito que les dejé. ¿Vieron todo el video? Al menos los 15 primeros minutos. No, les mandé un correo de que había que ver los primeros 15 minutos. Pero, para los que no lo hicieron, tarea para la casa hacerlo, pero por ahora, eso que está ahí simplemente significa A1, B1, más A2, B2, más A3, B3, más puntito, 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 más AN, BN. Ahora, como les digo en el video, esto puntito, puntito, puntito no es muy formal, entonces, cuando yo quiero sumar grandes listas de números, lo que hago es tomar esa lista, ordenarla, digamos, ponerla en una lista, como uno cuando va al supermercado, y a cada elemento de la lista me voy a referir a través de un índice, que es este que está acá abajito, ¿cierto? El I, y ese índice lo que hace es decirme en qué posición estoy en la lista. Y después la sumatoria yo la puedo leer así. Sume todos los elementos ya de la lista AI multiplicado por BI, desde I igual 1 hasta I igual N. ¿Sí? Como que recorra toda la lista. ¿Ok? Ya. Ejemplo, si tomo el vector 1, 2, 3 y 4 y le hago producto punto o producto interno con el vector 10, 20, 20, 40, este debería ser un 30. ¿eh? Todos los años me olvido arreglarlo. Entonces va a ser, fíjense bien,
1 por 10, más 2 por 20, más 3 por 30, más 4 por 40. Y todo eso junto da 300. ¿Cuánto es el producto interno entre esos dos vectores? 300. Tan simple como eso. Hagamos otro. Sencillo. 1, 2 multiplicado por 0, 1. Producto punto, perdón, no multiplicado. Esto va a ser por definición 1 por 0 más 2 por 1. Y eso es 2. Hagamos 1, 3, 5, producto punto 0, 0, 1. Esto me va a dar 1 por 0, más 3 por 0, más 5 por 1. Y eso da 5. ¿Cómo vamos en la casa? Bien, profe. Bien, Ya, ¿y en la casa vieron el video? se me olvidó. Sí. Sí. Mucho más sí desde las chiquillas que de los chiquillos, ¿ah? Están en deuda los chiquillos. Están en deuda. Ya. Ok. Y ahora viene probablemente la definición más difícil de la clase. Que es la de producto de matrices. Resulta que, además de este producto interno, que agarra dos vectores y los convierte en un escalar, resulta que hay efectivamente una multiplicación de matrices que agarra dos matrices y me produce otra matriz. ¿Ya? Pero resulta que esta multiplicación es súper extraña. Porque fíjense bien, vamos a tomar una matriz A que tiene m filas y n columnas. ¿Ok? Vamos a tomar una matriz B que tiene n filas y q columnas. O sea, esta matriz A y esta matriz B no son del mismo tamaño. Y vamos a producir una matriz que la vamos a llamar AB, que fíjense bien, tiene m filas y q columnas. O sea, no tiene nada que ver con esta ni con esta. En tamaño, quiero decir. Es distinta. Bueno, algo tiene que ver, si la cosa no es tan caótica. Resulta que el producto de las matrices va a tener tantas filas como la primera y tantas columnas como la segunda. ¿Loco? Entonces, definimos el tamaño de la matriz producto. Ahora definamos cómo van a ser sus componentes. Y sus componentes, miren, para cada fila y cada columna, el elemento IJ de la matriz B va a ser hacer producto interno entre la fila I de A y la columna J de B. Bueno, y el producto interno es lo que está acá, porque es lo mismo que antes. Esto es difícil. La multiplicación de matrices es difícil, ¿ya? No es simple. Pero veámosla como un ejemplo, y uno hace un ejemplo y dice, oh, no es nada tan difícil. Entonces, fíjense bien. Acá tenemos una matriz que tiene, ¿cuántas filas, Cata? ¿Y cuántas columnas? Excelente. La acá, ¿cuántas filas tiene? ¿Y cuántas columnas? Muy bien. Volvámonos atrás un poquito. Fíjense bien. Que si bien esta matriz A y esta matriz B tienen distinto tamaño, el número de columnas de la primera tiene que ser igual al número de filas de la segunda. Ese es el primer requisito. Yo solo puedo multiplicar matrices donde el número de columnas del primer factor es igual al número de filas del segundo factor. ¿Ok? Eso es lo primero. ¿Sí? Ese numerito tiene que coincidir con ese. Y es divertido porque si uno mira, al multiplicar un elemento acá por uno de acá, lo que hace es desaparecer el del medio y quedan los de la orilla. O sea, justamente desaparece donde son iguales y quedan donde son distintos. Entonces ahora fíjense bien. Si yo tapara esto y yo tapara eso sería un, digamos, casi dos vectores, porque uno es un vector fila, ¿cierto? Pero si yo tapara todo eso y le dijeran, hagamos la multiplicación de la fila de la izquierda por el vector que está a la derecha, ya sabemos hacerlo, pues tomar elementos como mirar al que está al frente, multiplicar y sumar. ¿Están de acuerdo? Bueno, eso es exactamente lo que hay que hacer, solo que hay que hacerlo para cada una de las filas y cada una de las columnas. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a tomar este y lo voy a multiplicar por este. Y eso significa hacer, fíjense bien, 1 por 1, S por S, más este por este, 0 por 1, más este por este, menos 1 por 1. Y eso va a ser la primera componente de la primera fila, o el elemento de la fila 1, columna 1 del producto,
va a ser el resultado de la primera fila por la primera columna. El elemento de la primera fila, segunda columna, va a ser el resultado de la primera fila por la segunda columna. El elemento 2, 1, o sea, fila 2, columna 1, va a ser el resultado de fila 2, columna 1. Y el elemento de la fila 2, columna 2, va a ser igual al resultado de la fila 2 por la columna 2. No es tan difícil. ¿Quedó claro en la casa? Un poema. Sí, profe. El elemento IJ es la fila I por la columna J. Miren, rima. Y fíjense bien, pues entonces cuando vamos haciendo ya, hacemos esa fila por esta columna, nos queda 1 por 1, más 0 por 1, más menos 1 por 1. Ese desaparece y este se anula con ese, entonces eso nos da 0. Después, cuando quiero calcular primera fila, segunda columna, fíjense que tengo un 0 ahí, que me anula ese que está acá, tengo un 0 acá, que me anula ese que está acá, así que esos dos desaparecen, y lo único que me queda es este por menos ese, y ahí me da un menos 1. Cuando hago fila 2 por columna 1, me queda 1 por 1, 2 por 1, más 0 por 1, y eso me da el 3 que tengo ahí. Y por último, cuando hago fila 2 por columna 2, fíjense que ese de ahí me anula ese de acá me anula esta, así que lo único que me resulta es ese 2 por 2, que es 4. ¿Cómo estamos, chiquillos? ¿Cómo estamos allá en todo el territorio nacional? Transmitiendo para todo el territorio nacional. ¿Ah? Milén, ¿cómo estamos? Bien, bien. Súper, profe. Ya, excelente, excelente, excelente. Ya. No es tan difícil, ¿cierto? No, Y está estamos terminando. bacán. Estamos terminando. Mire, fíjense en algo. La multiplicación de matrices no está definida para matrices del mismo tamaño, salvo que sean cuadradas. ¿Qué quiere decir con esto? Que si yo tomo una matriz, por ejemplo, 2, 2, 2, 3, 3, 3, esa matriz no la puedo multiplicar con la matriz 2, 2, 2, 3, 3, 3. ¿Sí? ¿Por qué no puedo? Porque resulta que si yo quiero multiplicar dos matrices, el primer factor tiene que tener tantas columnas, o sea 3, como filas el segundo. Y el segundo en este caso, ¿cuántas tiene? 2. Así que esa multiplicación no la puedo hacer. ¿Ya? Para poder hacer la multiplicación tiene que haber una compatibilidad de tamaños. Sin embargo, cuando es cuadrado, sí. O sea, yo puedo hacer la matriz 2, 2, 2, 2 por la matriz 3, 3, 3, 3. Eso sí lo puedo hacer, ¿cierto? Dos matrices son del mismo tamaño, pero al ser cuadrado, ¿por qué? Bueno, si son cuadradas, tienen tantas filas como columnas, entonces son del mismo tamaño ambas. Van a ser compatibles para esta multiplicación. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que, por ejemplo, yo sí puedo multiplicar, eso no, eso sí. Pero fíjense con esto, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer 2, 2, 2, 3, 3, 3, y eso puede multiplicar 3, 3, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Eso está bien definido, porque acá tengo 3 columnas y acá tengo 3 filas. ¿Ok? Sin embargo, si yo trato de hacer la recíproca, ¿cierto? Resulta que si yo pregunto, si yo quisiera primero tomar esta y multiplicar esta, pero en el otro orden, ni siquiera puedo hacerlo. Porque resulta que esta, fíjense, tiene 3 columnas y esta tiene 2 filas. O sea, que si a esto yo le llamo A y a esto le llamo B, A por B está ok, yo puedo multiplicar A por B, pero B por A, a ser consistente, ahí, B por A no se puede hacer. Y acá otro ejemplo para Sofía que me preguntaba de cuándo las cosas no son conmutativas. Bueno, la multiplicación de matrices. Es tan poco conmutativa que ni siquiera se puede hacer siempre. No es solo que sean distintos, sino que simplemente hay veces que no puedo conmutarlas porque la multiplicación no se puede calcular. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? Que incluso cuando se pueda, o sea, por ejemplo, yo puedo tener dos matrices cuadradas y podrían no conmutar. ¿Ok?
Así que ahí tenemos un ejemplo de algo que no es conmutativo, pero en particular, acá lo vemos súper remarcado por el hecho de que a veces esa multiplicación en el otro sentido ni siquiera se puede hacer. ¿Ok? Profe, ¿Sí? profe, ¿se escucha? Muy bien, María. Hola, no entendí la parte de que por qué B por A no se puede. Hagámoslo con más espacio. De hecho, vamos a retomar, miren. Hagamos primero A por B, de modo repaso. Era 2, 2, 2, 3, 3, 3. Esa era nuestra matriz A. Y la matriz B era 3, 3, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Bueno, si quiero calcular esto, tengo que hacer esa fila por esta columna. Ahora, fíjense que mis filas son refomes, son constantes. Entonces, es como que yo todo lo tengo que multiplicar por el mismo número. Entonces, es fácil calcular. ¿Sí? Entonces, fila por columna me va a dar la suma de 2 veces lo que hay acá, o sea, 2 por 3, 6, más 2 por 1, 2, eso nos da 8. Y las columnas son iguales, así que después cuando yo hago esa por esa, me da lo mismo, porque son iguales. Y esa por esa también, o sea, el resultado es súper fome, pero bueno, es 8, 8, 8. Y ahora tomo esta fila y la multiplico por esta, y es lo mismo, pero ahora en vez de por 2, por 3. Entonces 3 por 3 son 9, 3 por 1 son 3, 9 más 3 son 12, así que me va a dar 12, 12, 12. ¿Están de acuerdo? Entonces fíjense bien, partí con 2 por 3, multipliqué por 3 por 3 y obtuve, se van los dos del medio, algo de 2 por 3. ¿Sí, Ana María? Sí. Ahora veamos por qué la otra no se puede. ¿Qué pasa si yo porfiado trato de calcular 3, 3, 3, 1, 1, 1, 0, 0, 0 y multiplicarlo por 2, 2, 2, 3, 3, 3? ¿Qué es lo que me dice la regla? Me dice, tome esa fila y multiplíquelo por esta columna. ¿Puedo hacerlo? No, porque resulta que ese de ahí queda solito. Y ese 3 no quiere estar solito. Para poder operarse dice, yo quiero un compañero también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya, la cantidad de filas siempre tiene que ser menor que la cantidad de columnas. No, iguales, iguales. La cantidad de columnas del primero tiene que ser igual a la cantidad de filas del segundo. Como acá. Tengo 3 columnas. Ah, sí, sí, sí. ¿Ok? Sí, o sea, eso quise decir, pero sí. Ya. Ya. Entonces, si le colocamos esto, no se puede. Ya. Y con eso, mis distinguidos estudiantes, habríamos terminado nuestra primera clase en formato híbrido. ¿Ya? Entonces ahora voy a parar la grabación. A menos que quede alguna pregunta. No, no hay más dudas. Entonces nos despedimos hasta el jueves. Que tengan una muy buena semana y muchas gracias por venir y conectarse.